1. Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro, un espacio donde la imaginación y la creatividad nos unen para contar historias que nos hacen reflexionar y soñar. Que el teatro siga siendo un espacio de nuestra sociedad y un puente hacia la empatía y la conexión humana. Bienvenidos a todos y todas en esta celebración del Día Mundial del Teatro. Es un gusto estar con ustedes y por supuesto con una gran maestra que representa el teatro y también la danza en Guatemala, nuestra querida maestra Lisette Mertins. Compartir este día tan especial con usted, maestra, es algo que de verdad nos da mucha alegría y, por supuesto, conocer y aprender más de usted sobre esta historia que ha tenido a lo largo ya de más de 30 años, tengo entendido. Así que hoy queremos que usted nos cuente cómo inicia este viaje del arte donde se ha formado en la danza y también ha incursionado en el teatro. Cuéntenos. Bueno, es una historia un poquito larga, pero voy a tratar de integrarlo lo más posible. Yo me formé en la Escuela Nacional de Danza y luego pasé a formar parte del Ballet Guatemala. Tuve algunos acercamientos con el ballet moderno y folclórico desde muy pequeña. Luego de graduarme de la escuela de danza, que salía pues al hacer como funcionar como bailarina del Ballet Guatemala, yo seguí estudiando danza en el Instituto de Krista Mertins, era el Instituto Terpsícore, que era un bachillerato en arte con especialización en danza. En esa oportunidad yo ya estaba como muy imbuida de lo que era la danza, pero dentro de las maestras del pensum estaba la maestra Iris Álvarez, que había incursionado tanto en la danza como en el teatro, y ella me daba la clase de danza moderna. Entonces ella había trabajado con el maestro Merce Cunningham en Nueva York y había aquí trabajado en teatro con el grupos de teatro y principalmente con el grupo de Teatro Centro. Entonces a ella había estudiado todo lo que era el teatro contemporáneo, que estaba muy relacionado con todo lo que era el movimiento corporal, ¿verdad? Y la expresión corporal. Entonces, en una oportunidad, ella me aconsejó que tomara clases con un maestro que estaba por venir a Guatemala y empezó a hablar de lo que era el teatro contemporáneo, el teatro sobre todo de la escuela de Grotowski. Entonces vino a Guatemala el maestro Francisco García Muñoz, un español que traía todo ese conocimiento y ese bagaje cultural de la escuela de Grotowski y que él pretendía pues darlo a conocer en Latinoamérica y el mundo. Bueno, entonces vino aquí a Guatemala y yo me interesé en probar esas metodologías, ¿verdad? Porque en la danza a veces uno se vuelve como muy técnico, como muy poco expresivo, ¿verdad? Más técnico y menos expresión. Y entonces caí en ese taller, que por cierto que se fue extendiendo y extendiendo y extendiendo y era un taller bastante fuerte, lo que es la técnica Grotowski, conocerlo a fondo, trabajarlo profundamente y ahí se fue formando en ese grupo, el grupo que fue quedando, porque era tan fuerte que mucha gente del teatro decía, no, porque eso no es teatro, porque fue un choque cultural, la verdad te digo,
fue un choque cultural que no estaba preparado Guatemala para eso, porque igualmente como pasa en la danza contemporánea o en la danza moderna, cuando llega a Guatemala está acostumbrado a lo que es un patrón clásico, ¿verdad? Entonces, al ingresar ese movimiento, es un choque y la gente dice, ay, no me gusta cómo se mueven, o no dicen nada, lo bonito de los tutus y de las puntas. Y entonces es otro mundo que va penetrando y no se puede escudar Guatemala de eso, ¿verdad? Porque son las corrientes de arte que vienen de otros lugares. Igualmente pasó con el teatro. Muchos actores entraban a ese taller y no lo aguantaban, ¿verdad? Era muy fuerte, era un trabajo físico. Como decía mi maestro de danza contemporánea, decía, hay que trabajar hasta morir. Y el teatro Grotowski dice que los límites los pone uno y hay que romperlos, ¿verdad? Porque también los pone el medio. Y de ese grupo de los que fuimos quedando al final, que al principio entró mucha gente, pero al final quedamos muy pocos, ahí se forma lo que es el teatro vivo, un grupo de teatro que era de exploración, de interiorización, de búsqueda, era un laboratorio teatral. Al final el grupo va tomando una tendencia más de crítica hacia lo que es la política de ese momento, ¿verdad? Pero yo siendo bailarina viene otra, en ese mismo momento viene una maestra de Canadá con una técnica muy especial y empiezo a trabajar con ella y me involucro tanto que me empiezo a separar un poco del grupo y esta maestra me invita a irme a trabajar a Canadá. Entonces me voy y dejo al grupo. Fue una experiencia muy bonita en Canadá porque si yo no hubiera atravesado lo que es Grotowski, yo no logro quedarme en el trabajo de la maestra Rabin, porque era también muy exploratorio, pero en otro sentido. Ella trabajaba lo que era la presencia escénica y nos hizo trabajar con muchos actores y ella traía la línea de Peter Brook. Entonces, de todas maneras, en ese momento yo me introduzco a lo que es el mundo del teatro, siempre en danza, pero en el norte estaban con otro movimiento, ¿verdad? Entonces, ahí tomo talleres con Annie Skinner, que ella trabajaba lo que era la voz interior, pero la voz que viene del cuerpo, no la voz impuesta. Tú caminas y te pones y expresas y sigues el libreto. No, era la búsqueda de mi voz interna a través de mis órganos viscerales, ¿verdad? De trabajarlo. Y entonces eso vino como a estimular todo mi conocimiento del teatro, de la presencia escénica, de todo lo que yo estaba viviendo, porque ya mi técnica, tanto clásica como contemporánea, yo ya había tenido muchas influencias, ¿verdad? Pero cuando yo regreso de Canadá, ya no me logro integrar al Ballet Guatemala porque mi mente era una revolución. O sea, yo ya no podía bailar como princesita, sino que tenía que bailar cosas más contemporáneas, más de ser uno mismo. Y en ese momento aparece Luis Tuchán como el director de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Y entonces me busca y
me ofrece dar la clase de expresión corporal y gestual en la escuela de teatro, en la ENAD, que nosotros conocemos, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezo yo a involucrarme en todo lo que es teatro. Ya. Y sí, pues realmente pues me da un gran gusto contarles que por supuesto Lisette Mertens pues fue una maestra mía dentro de la escuela de teatro y sé a lo que se refiere en esa parte de encontrar la voz interior, porque usted aplicó mucho con nuestro grupo también de ese momento y con otros por supuesto, esta búsqueda interna que nos lleva a tener un camino hacia esa energía propia y cómo proyectar nuestra energía interior hacia ese exterior, ¿verdad? Entonces, aquí ya podemos partir hacia esta parte, que ¿cuál es la importancia del teatro entonces en su vida, Lisette? ¿Cuál es esa, cómo definiría usted esa parte importante? Bueno, yo creo que yo llegué más que todo por mí misma, porque tenía que ser como más integral. La danza es como encerrarse dentro de uno mismo y ejecutar movimientos, ¿verdad? Pero el teatro me llevó a explorar, a interiorizar, o sea, es una búsqueda interior, es un trabajo muy fuerte. Lo que hacía la maestra Iris Álvarez era integrar todo lo que era esa búsqueda en la realización, en nuestro actuar en el escenario, en la búsqueda de nuestra expresión corporal en su totalidad, ¿verdad? Era una entrega total. Y así lo fuimos desarrollando, como integrar el movimiento de la danza, pero ya como maestra era de enseñarles a los jóvenes que eran un potencial increíble y que a veces pues era causa de bromas y de todo entre los maestros de la escuela de teatro, porque decían que yo los torturaba, porque era trabajo más trabajo y no parar, ¿verdad? Entonces, pero yo decía, es que es el momento en que yo tengo que explorar y sacar, ¿verdad? Que saquen ellos todo su potencial. Y había y siempre creo que hay mucho potencial y mucho talento en Guatemala. Así es, sí. Y cuéntenos qué montajes realizó y cuáles, dentro de esos cuáles usted dirigió, y también pues si tuvo apoyo de escribir los guiones, como de alguien más que escribiera los guiones, o usted hacía todos los guiones, la música, o cómo fue ese proceso creativo, ya utilizando el teatro, o si lo podemos definir ya como danza teatro. Sí, yo empecé a trabajar coreografías, ¿verdad? De danza, pero a través de todos estos maestros que tuve que me influenciaron mucho y llegué a la escuela de teatro, yo misma me preguntaba qué podemos hacer con estos patojos que tienen tanto potencial, ¿verdad? Y tenían una energía increíble. Entonces empecé a trabajar y a explorar en ellos, porque era crear laboratorios con el material que tenía, ¿verdad? Tenía jóvenes con mucha creatividad y con mucho impulso, que es solo de sacarles el jugo, ¿verdad? Entonces yo me aventé a hacer el primer montaje no puedo decir que sea teatro danza, sino que era un montaje de expresión corporal y gestual. Y el primer montaje fue movimientos y juegos. Y lo lindo de este trabajo era hecho por los estudiantes, pero era lo creativo que nosotros podíamos trabajar experimentando con trabajo de luces, con todo lo que estaban ellos aprendiendo. Ellos desarrollaban sus materiales y no decían una sola palabra, y
y expresaban y hacíamos un espectáculo completo, ¿verdad? Entonces hay una anécdota muy linda de esto porque empezamos a hacer montajes, a hacer temporadas y los patojos estaban estudiando en la escuela de teatro, pero ya estaban teniendo esa experiencia escénica. Y no decían una sola palabra, todo lo tenían que decir con su expresión corporal. Y es tan importante porque la expresión corporal, el cuerpo no miente. Y eso lo percibe la gente, lo percibe el público, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Y ¿sabe qué me estaba recordando ahorita que contó esta anécdota también del montaje de Dínamo, que ahí estuvimos también con Dínamo, Sí. de esos montajes que recuerdo que era el trabajo de estatuas humanas y había como que hacer todo un proceso creativo, partiendo de uno mismo, por supuesto, pero llevar una buena dirección como maestra, ¿verdad? El llevar esa parte que usted ya nos conocía como estudiantes y nos sacaba hasta el último esfuerzo que podía hacer de ahí, y también el juego de pelota maya, que también sí, por ejemplo, hacía montajes de danza y iba integrando a los estudiantes de teatro con los de danza, ¿verdad? Entonces era increíble porque fíjense que el teatro estimulaba a los bailarines a ser creativos también, porque el bailarín está acostumbrado a una estructura de copiar o técnicamente realizar y ejecutar esos movimientos, ¿verdad? Y el actor no, el actor, por lo menos el que ha trabajado conmigo, era de crear, de búsqueda. Y entonces yo integraba esos grupos y eso ayudaba a que tanto el actor viera al bailarín moverse con esa facilidad y el actor era tan creativo que el bailarín se quedaba prendido de eso, de cómo podía expresar tanto con movimientos menos técnicos, ¿verdad? Movimientos más reales, más humanos. Entonces yo tuve la dicha de que el ENAR pues tenía un semillero de personas talentosas como ustedes, como tu grupo y muchos otros grupos que vinieron atrás, ¿verdad? Trabajé 27 años en la escuela de teatro y después seguí trabajando en la Escuela Superior de Arte, en la Mariano Galvez, en mi estudio de danza, en los diferentes grupos estatales de danza. Pero tuve el privilegio también de que me escribiera los guiones el dramaturgo Rubén Nájera, que a él le gustaba mucho mi trabajo, cómo integraba yo el movimiento a la danza y la danza en el teatro, cómo lo integraba. Entonces él me apoyó mucho en lo que era primero para un montaje muy grande que fue el juego pelota, el juego pelota maya. Entonces él me creó el guión y yo lo fui desarrollando tanto con los actores como con los bailarines. Incluso utilicé gimnastas, ¿verdad? Que después se quedaron prendados de la danza y siguieron hasta llegar a ser bailarines, ¿verdad? Trabajamos también el monje, eso lo presentamos en el Festival de Antigua y ahí sí tenía su texto, tanto la parte de teatro, se integraba a la obra porque era en la ciudad de Antigua, Guatemala, en Santiago de los Caballeros. Iba los actores narrando la historia y los bailarines iban desarrollando la historia. Entonces los actores iban contando lo que había pasado, pero los bailarines lo iban haciendo y
los actores trabajaban en esa oportunidad la comedia del arte, que iban con su carretón y iban explicando todo lo que había pasado, y los bailarines, pero había un momento en que se integraban y uno no sabía quiénes eran los actores y quiénes eran los bailarines, ¿verdad? Igualmente trabajé poemas coreográficos, siempre de Rubén Nájera. Hice una coreografía basada en un poema que se llamaba Estípites, sobre las columnas de las ruinas griegas, ¿sí? De las mujeres que forman una columna, las estatuas de las mujeres que cobran vida. Entonces es un poema coreográfico muy lindo, y una de las bailarinas era actriz y tenía que salir hablando qué era lo que ellas sentían a través de los siglos. Es muy bonito. Buenísimo. Me acordé de ti. Sí, cabal. Y entonces uno de los montajes últimos que hice de Rubén Nájera fue el Reiki Cabo, porque estaba dando clases yo en la Mariano Gálvez al departamento de teatro, porque estaban en una licenciatura de teatro, y entonces yo le pedí permiso a él y le dije, ¿puedo usar este poema? Y entonces él se interesó y me dijo, sí, claro, ¿qué es lo que vas a hacer? Es que quiero trabajarlo con mis alumnos de teatro, que no sé qué. Y me escribió la obra, el poema lo volvió una obra. Y entonces presentamos esa obra en el Teatro de Cámara. Buenísimo, la verdad que hay tanto por platicar de esto, sí, de todo sí. lo que, pues ya ven, como ven, ya la maestra Lizeth Martins nos ha llevado un recorrido bastante completo de lo complejo que es realmente el teatro, porque el teatro es una de las disciplinas y que requiere bastante trabajo interno, el esfuerzo, no en un mal sentido, ¿verdad? Sino un esfuerzo de dedicación, de disciplina, como la danza, como todas las artes. Un artista completo es eso, una persona que se dedica a esa tarea diaria desde su intelecto, su espíritu, su energía, su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ya hemos platicado algunas anécdotas, ¿verdad? Acá, y de todos estos montajes, ¿o habrá alguno que usted recuerde con más cariño y por qué? Bueno, yo creo que todos son importantes, porque pasa uno en la vida teniendo contacto con diferentes generaciones de teatro. Lo lindo fue que, por ejemplo, yo en la escuela de teatro, a través de 27 años de trabajar, trabajé con 27 camadas graduandas de la escuela de teatro, ¿verdad? Y luego que me voy a las universidades a trabajar. Pero hay una muy linda que recordaba hace unos días con una amiga que me preguntó. Era cuando hicimos el teatro de expresión corporal, en el que empezábamos a experimentar con luz negra. Invitamos a las escuelas, como era expresión corporal, no tenía texto, tenía danza y tenía expresión corporal. Invitamos a las escuelas de sordomudos de Guatemala, y esa ha sido una de mis satisfacciones más emocionantes, porque los niños entendieron toda la obra y hasta marcaban el ritmo por la vibración, me imagino, del espacio del teatro, ¿verdad? Entonces ellos aplaudían con el ritmo y hacían el movimiento con sus pies, y cuando salieron ellos se expresaban con el cuerpo y hacían movimientos, y para mí fue un momento encantador, y es no tiene precio.
Qué maravilla. La verdad que se dan cuenta cuando hablamos al inicio de la empatía que tiene el teatro o el arte en sí, tiene una gran empatía entre unos y otros, y que sobre todo esa interconexión que hay, que nos hace reflexionar tanto al artista como al público, nos hace reflexionar sobre esa magia que tiene el arte y en este caso el teatro. Y cuéntenos, para ir concluyendo esta entrevista, Lizeth, ¿cómo ve usted o cuál es la función o análisis que tiene usted sobre el teatro en la sociedad actual? Y tal vez quizá no solo nos vamos a ir al contexto guatemalteco, sino a nivel mundial. ¿Cómo lo ve usted, Lizeth, como investigadora que es e historiadora que es? Ay, qué pregunta más difícil de contestar. Yo creo que el teatro es muy importante y es, como dice Grotowski, es una entrega total, pero es muy importante la entrega que uno tiene, pero tiene uno que empezar por uno mismo. Yo no creo que sea bueno pretender hacer cambios y revoluciones si no las ha tenido uno internamente. Entonces es bueno romper a veces con paradigmas, o sea, no es que la danza es bella solo porque es clásica, hay otros géneros, que el teatro es bueno solo porque hay teatro clásico o Shakespeare, sino que hay una inmensidad, hay un mundo por explorar, y siento que es deber de cada ciudadano explorar, pero empezar por uno mismo para poder lograr cambios. Si yo logro cambiar y hacer el trabajo lo mejor que pueda a lo que yo me dedico, creo que es una forma de transformar el mundo, porque si yo trato de hacer lo mejor que pueda con lo que yo decidí hacer, ahí creo que viene un principio de cambio, ¿verdad? Exactamente, muy buena respuesta. La verdad que sí, porque en realidad está en uno mismo. Uno mismo está en romper con todo eso que le llaman convencionalismo, y que justamente algo que usted ha hecho a lo largo de estos años y que me ha constado es el hecho de romper con eso convencional, de que no se quedó estancada en la danza, en lo clásico, o solo lo moderno, o solo lo contemporáneo, y que entonces no seguimos en esta línea, sino que la combinación, algo que también mucha gente pues por ahí anda ahí pensando y diciendo que las artes no pueden ser integradas, ¿verdad? Y que eso es como una prohibición, mientras que nos damos cuenta que al integrar el arte como tal, porque es en esencia su sentido es que nosotros, nuestra labor de artistas es esa, integrar lo que debemos integrar, porque si no, no existiría, por ejemplo, la reflexión sobre ver una buena película, o sobre ver una buena puesta en escena teatral o de danza o musical, o una buena obra de arte plasmada en un mural o en un cuadro. Es basado en esa parte social, en esa parte comunitaria, porque de eso se trata. O sea, a pesar de que podemos decir todo lo que creamos puede ser imaginativo, ¿verdad? Realmente la imaginación parte de algo que es vivencial de nosotros mismos como personas o como sociedad. Entonces sí, estoy de acuerdo con usted en esa parte de que el teatro actual debemos empezar a ver los de teatro a nivel guatemalteco mundial, darnos cuenta que hay que romper con ese convencionalismo que tenemos muchas veces de las cosas, que así son, así debe ser, así debe seguir. Hay que ver lo que debemos seguir, hacer, hay que estudiar. Yo siempre he pensado que hay que estudiar todo lo que podamos, absorber el conocimiento, y entonces ahí sí puedo venir y romper con él.
¿verdad? No a ciegas, sino venir y con convicción romper con ello, y creo que es algo que usted ha realizado muy bien en estos años. La felicitamos. Muchas gracias. Yo sé que mucho la felicitamos, la admiramos también por su labor y sabemos que Lisette hay para rato para que continúe con ese trabajo. Veremos. Y agradecerle esta entrevista y que nos haya abierto las puertas de su casa en uno de los espacios de su hogar que es hermoso. Y muchas gracias, Lisette, de verdad por esta entrevista, y gracias a ustedes por estar con nosotros compartiendo este 27 de marzo del 2025, y lo digo así porque cada año hay que celebrar el teatro, y más que cada año, todo el tiempo hay que celebrar que estamos vivos y que podemos tener la oportunidad de ver el arte, ¿verdad? No sé si quiere agregar algo más. Muchas gracias, Flor, por la invitación, por la entrevista. Yo solo quiero felicitar a todos los actores de Guatemala y del mundo, ¿verdad? Que es una de las artes más hermosas, y pues desde los griegos decía Platón que la educación y la formación del ser humano se basa en la enseñanza del arte desde que empiezan los niños, ¿verdad? Entonces hay que hacer menos TikTok y más arte. Apagar el celular y hacer arte, ¿verdad? Entonces yo mando un saludo a todos los actores de Guatemala, un abrazo y que pasen muy bien el Día Internacional del Teatro. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecemos nuevamente a Lisette y felicidades a todos los colegas teatreros de Guatemala y del mundo, y estaremos pues desarrollando distintas entrevistas que vamos a plantear acá a través sea de teatro, de danza, de todas las artes y de otras áreas. Así que hasta la próxima.